para hacer este tipo de escenas, lo que os recomiendo, bueno, siempre depende de la palabra, porque si la primera letra no fuese V, en este caso la letra afortunadamente es V y nos deja hacer, pero bueno, la verdad es que para una I, una D o una E, la que fuera se podría usar también. ¿Veis? Aprende cómo se tienen que diseñar los vídeos. Entonces, para la siguiente, lo que yo os recomiendo hacer, es crear una segunda cámara. Cread una segunda cámara, que es la cámara de trabajo, ¿no? Entonces, una cámara que podéis mover libremente sin que os moleste nada. Entonces, bueno, si la alejáis aquí podéis ver. Siempre es como eso, las cosas aquí. Y lo que vais a tener que hacer ahora, bueno, es la palabra V, ¿no? Cómo se tienen que diseñar los vídeos. Entonces, bueno, cogéis cómo se tienen que diseñar los vídeos. Bueno, esto lo cogéis aquí grande. Vídeos. La vais a hacer grande. Podríais jugar, en este caso, este tipo de letra tampoco es la que más opciones da. Esas que tienen, por ejemplo, las helvéticas y esas que tienen un montón de grosores, pues esas funcionan también muy bien. Aquí podéis coger una... El tamaño sería algo más... que quede bien pegado a la V. Entonces, bueno, podéis hacer la V más grande ahí. Es que es muy interesante esto. Tenéis aquí la V y, bueno, le centráis el punto de anclaje y lo vais a rotar. Entonces, de lo que se trata aquí rotar es... hay que rotar el texto en sí. Entonces, bueno, ahora antes la transición la vemos después. Primero montad la escena y luego moved la cámara alrededor de esa escena. Entonces, sería algo como... sería algo como eso, más o menos. Cómo se tienen que diseñar. Sí, es aproximadamente... bueno, no quiero estar fijándome todo el rato, pero es aproximadamente algo como eso. ¿Lo veis? Qué chulo queda. Muy bien. Entonces, una vez que lo tenéis, volvéis a nuestra otra cámara, cámara 1. ¿Veis? Y aquí vamos a tener el movimiento. Tenemos aprende cómo se tienen que diseñar los... y aquí cuando estamos en la esta es cuando vamos a nuestro nulo. Ahora va a ser posición y rotación, porque vamos a tener que cambiar todo. La rotación Z y la posición le añadimos un nuevo fotograma y hacemos con una velocidad parecida. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Coged la rotación que le hayáis dado a la V para que se quede igual. Vemos que a la V le hemos dado una rotación de 104. Entonces a nuestra rotación Z le podéis dar exactamente un 104 también. ¿Lo veis? Entonces la V va a quedar como recta. ¿Lo veis? Y luego, bueno, la posición de nuestro nulo lo alejáis esto de manera que quede ahí. Vídeos. El otro texto lo vamos a quitar ahora. Ahora vamos a ver el tema de las transiciones. En este momento que quede ahí, parecido. ¿Lo veis? Entonces, fijaos que queda un poquito más rápido y esto como Dios. Este tipo de transiciones, que son, es que es una cosa, son de bonitas. ¿Lo veis? Perfecto. Bien, entonces bueno, aquí la gracia, una vez tenemos hecho el movimiento, ahora vamos a poner la... podéis crear también la pantallita, ya que estamos. Para añadir algún gráfico más, porque me parece que si no quedaba un poco soso, ¿no? Solo vídeos y vídeos. Entonces, para crear este gráfico, como decía, en este curso vamos a usar muchísimo las... que a mí me encantan, las capas de formas. Que hubo una clase en After Effects del el Pro en 35 horas, hay una clase de capas de formas, que parece que luego no se usan más, pero en realidad es últimamente que me he dado cuenta la gran utilidad de las capas de forma. Cuando haces gráficos animados, es como tener un Illustrator en After Effects y a mí me parece muy bueno. Entonces, bueno, lo que vamos a usar en este caso va a ser el rectángulo con esquinas redondeadas. Entonces ya está, lo que podéis hacer es, bueno, podéis pinchar dos veces. Sabéis que cuando pinchas dos veces se hace uno exacto y así luego simplemente pues lo escaláis y queda perfectamente centrado. Habéis visto que la gracia es hacerlo cuando no tenéis ninguna capa seleccionada, porque si tenéis una capa seleccionada entonces se aplica como una máscara, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues otra vez, pinchad dos veces, ¿lo veis? Se os crea una capa de esto y aquí arriba pues le vais a quitar el fill, ¿cómo se llama? El relleno, ¿no? Quitáis el relleno y simplemente le dejáis un stroke de estos, que viene a ser el borde, y le subís el tamaño del stroke y lo ponéis blanco. Aquí estamos trabajando con blanco para que haya un buen contraste. Y entonces aquí, bueno, ya es muy fácil, manteniendo el... a ver, perdonad. Manteniendo el shift apretado, pues le podéis cambiar el tamaño. Más así podéis hasta usarlo como unas reglas para que quede... bueno, no voy a estar mirando. Ahí, hacéis finito, que no sea... no hagáis cosas feas, ¿no? Y podéis... claro, la cosa es que ahora cuando lo hagamos 3D vamos a tener que hacerle de nuevo. ¿Qué vamos a tener que hacer de nuevo? Bueno, yo lo que podéis hacer es copiar las propiedades de los vídeos, transformar, copiáis el transformáis y se lo pegáis al entonces ya os aparece ahí.
Lo único que... Ay, el problema de hacerlo así es que se copia también el punto de anclaje. Entonces podéis ir a los vídeos y dais a P y R. Cogéis todas estas propiedades y las pegáis en el este. Y así el punto de anclaje no se os pega. Y luego ya... ¿Qué hay que hacer? Vídeos... Ay. Entonces fijaos que no parece estar centrado del todo. Podéis usar, ya os digo, como regla. Entonces podéis coger la palabra vídeos, ¿no? Claro que el problema aquí no está en realidad... El problema aquí está en el propio nulo que hemos usado. ¿No? No, porque este está centrado. El problema está en que la palabra vídeos no está como tiene que estar. Algo como eso. En realidad el problema está en que nada está bien puesto. Pero bueno, más o menos esto se hace grande y tampoco se nota. ¿Quién es el majo para estar? Que ahora que lo sabe uno, sí que se nota. Ahí. Bueno, más o menos eso. Algo como eso. Vídeos. Es como si lo notase. Bueno, en realidad no es que... Es que sí, es porque lo tenéis... Está como desequilibrado un poco. Pero bueno, si lo ajustáis ahí. Ahí. Más o menos, perfecto. Y no debería haber problema. Cómo se tienen que diseñar los vídeos. Entonces, y aquí lo tenemos hecho. Y esto lo vamos a llamar bordes pantalla. Ahí, bordes pantalla. Y le añadís el desenfoque de movimiento. Fijaos que este tiene un desenfoque bastante bonito. ¿Veis? Bien. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, una vez que tenemos esto, tenemos cosas desperdigadas por aquí, cosas que aparecen y cosas que no aparecen, cosas que no tendrían que estar ahí. Esta V obviamente no tiene que estar aquí todo el rato, si no se nos ve el plumero. Uno tiene que haber como intríngulis, que sea... Eso, que sea una cosa creativa, inteligente. Entonces, bueno, ahora llega el momento... Y además este está aquí pegado. Entonces, bueno, aquí llega el momento en el que vamos a ver un poco las cosas cómo tienen que aparecer. Los momentos más fáciles son... Las transiciones más fáciles son cuando algo que tras el movimiento de la cámara va a aparecer en pantalla, antes del movimiento de la cámara no se ve. En este caso nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestros bordes de pantalla. Nuestros bordes aquí al principio no se tienen que ver y luego sí. Entonces simplemente es como si estuviesen todo el rato ahí, que en realidad no están todo el rato ahí. Entonces para eso lo que cogéis es los bordes de pantalla y los introducís justamente cuando empieza el... Os recomiendo que hagáis las cosas bien y lo podíais... La verdad es que si aparece aquí en medio pues no se va a notar, ¿sabes? Porque no se ve. Pero recomiendo que hagáis las cosas bien y que lo hagáis justamente cuando empieza la animación. ¿Lo veis? Y así... Al principio no está y aquí sí. Entonces, bueno, aquí es cuando llega el momento de hacer desaparecer el primero. Vemos que la palabra primera, la prende, se queda ahí. Entonces, ¿cuándo tenéis que hacer desaparecer la prende? Lo podríais hacer desaparecer en cualquier parte de este tiempo, antes de que la cámara se aleje. Pero ya os digo, sed ordenados y hacerlo desaparecer justo cuando se acabe la... ¿Cómo se llama? La transición. Porque se supone que en el momento en el que se acaba la transición, la otra capa ya no se ve. Entonces así podéis hacer las cosas mucho más ordenadas. Guardad. Por si acaso. Y coged la palabra aprende, ¿no veis? Y la cortáis hasta aquí. A mí me gusta, bueno, el comando Shift D y luego cortáis ahí. Comando Shift D, la divide en dos y luego cortáis hasta ahí. Entonces fijaos, aprende cómo se tienen que diseñar los vídeos y la otra ya no se ve y no se ve nada. Entonces bueno, esta es la forma. Parece... ¿Cómo decirlo? Parece que estoy diciendo cosas que no valen para nada, pero es muy importante que lo hagáis bien porque bueno, ahora es sencillo, pero luego se va a complicar un poco. ¿Veis? Vídeos. Ahí. ¿Veis cómo se tienen? Aprende cómo se tienen que diseñar los vídeos. Bien. Entonces, bueno, aquí lo más importante y donde voy a introducir una de mis teorías que vamos a ver luego en el curso más, es el tema de cómo tiene que aparecer la V. Cómo se tiene que incluir algo que va a aparecer a mediados de una transición. Porque bueno, aquí la gracia es que la V, digamos que nos muestra otro ángulo. ¿Lo veis? Aquí estamos, a mí me gusta llamarlo como conceptos, o me gusta llamarlo... Sí, son como una especie de conceptos de ideas. Aquí en este concepto, antes de la V, si no tenemos la V aquí, ¿cómo se tienen que diseñar en estos textos la cámara se ha movido de izquierda a derecha? Digamos que esta es la escala normal. La escala de las cosas es esta. Entonces, algo que parece grande o que parece pequeño siempre se compara con los textos que hemos visto ya. Las cosas así van normales. Rotación sería que lo que hay ahora cambie. Digamos que ahora las configuraciones de ahora es lo estándar. Entonces la gracia es cómo introducir un objeto que va en otro estándar. A mí me gustaría, para los que sepáis un poco de música, sería algo parecido a cambiar de tonalidad.
Sabéis que el tema de mucha de la gracia de la armonía y lo que se estudia en la armonía es cambiar de tonalidad. Una tonalidad es, bueno, el conjunto de las notas y demás, pero así en un concepto más general es, es una especie de sentimiento, una especie de ideal. Igual que uno tiene una religión, un ideal, ¿no? Entonces es a partir de este ideal que se hacen las cosas. Entonces si sabéis que si metes la primera, la tercera, la quinta, la octava, dentro de la misma tonalidad es cuando las cosas quedan bien. Porque quedan bien dentro de esa tonalidad. Pero si metes una nota que a lo mejor de otra tonalidad sí que es a lo mejor la tercera, que quedaría bien, o la octava, que quedaría bien, pero en la tonalidad de ahora no es la tercera o la octava, entonces queda como disonante. Entonces, igual que tienen la modulación en el tema de la armonía, como modular de unas escalas a otras, como modular de unas escalas a otras, sí, efectivamente, ¿cómo se llama? De unas claves a otras, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo mismo para el texto. Entonces aquí tenemos que modular desde aquí hasta, bueno, hasta nuestra final con la V. Vemos que aquí lo hacemos a través de la modulación, la vamos a llamar modulación, lo hacemos a través de la cámara aquí, a partir de la cámara, pero no es solo la cámara, tenemos que meter el momento disonante. Es igual que las modulaciones cuando se cambian de... Eso, cuando se cambian en las diferentes armonías. Siempre tiene que haber una nota disonante. No quiero hacer ahora una clase de música, no quiero hacer porque yo tampoco es que sea un experto en eso, pero está claro que para cambiar, cuando quieres cambiar entre unas tonalidades y otras, tienes que meter siempre una nota disonante, una nota que digamos no quede demasiado mal en la tonalidad que teníamos antes, en la vieja tonalidad, y que sea propia o no quede tampoco demasiado mal en la tonalidad nueva. Entonces es como un puente, ¿ves? No voy a decir más eso. Entonces aquí en After Effects la manera de hacer este tipo de modulaciones se basa en la velocidad y la transición que tenemos ya hecha, sobre todo la transición de cámara. Esto lo vamos a usar durante todo el curso. Entonces aquí la gracia es meter el objeto justo cuando hay movimiento. ¿Por qué es justo cuando hay movimiento? Bueno, porque cuando hay movimiento el ojo no reacciona. No reacciona. Tú ves, pero en realidad no ves exactamente lo que estás viendo. Entonces yo quiero aprovecharme de esta característica humana para meter el vídeo sin que sepas. Porque si veis aquí, a que si no os habéis fijado antes, yo os pregunto, ¿de dónde sale la palabra vídeo? ¿Cómo se tienen que diseñar los vídeos? ¿Veis que no se da uno cuenta de cuándo apareció la palabra vídeo? Sí, porque si la ves desde aquí parece que estaba siempre pegando ahí al que diseñan pero aquí no está. ¿Cuándo aparece? Es como un truco de magia. ¿Cuándo aparece? A que sí, si está rápido uno no se da cuenta. Entonces para crear esa transición que es importantísima, el truco es el siguiente: meter las cosas cuando se está en movimiento. Creo que cualquiera que sepa usar medianamente After Effects y lleve tiempo con eso lo sabe, pero bueno, yo os lo digo de cualquier manera. Meted las nuevas capas dentro del movimiento, ni antes ni después. Esa es la gracia de hacer las cosas. Entonces tú coges el vídeo, aquí por ejemplo, la palabra vídeo, coges la palabra vídeo, ¿veis? Y reproduces ahí. Podéis hacerlo incluso más lento. Cuanto más rápido sea, menos se va a notar, pero podéis hacer más lento. A ver, perdonad, que no es es la palabra vídeos. Bueno, sí, esperad, que es que aquí el problema es que la palabra vídeos... Perdonad. ¿Qué ha pasado aquí? La palabra vídeos está apareciendo. Yo no quiero que aparezca. No quiero repetir Esa sería otra forma de hacerlo, ¿lo veis? Que aparece, pero yo no quiero que aparezca así. No quiero abusar, no uséis la misma transición. Borrad, iros a texto aquí y borrad la animación que tengáis. Quiero que aparezca. Esto es lo que yo quiero. Y además le podéis poner... Vamos a hacer una cosa aquí, yo creo que sí que merece la pena. Poner fotogramas clave. Facilitos. Ponéis el fotograma in y el fotograma out. El out, bueno, el out en realidad podemos no ponerlo, porque aquí se nota un poco más. ¿Lo veis? Entonces, fijaos que no se nota. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el desenfoque de movimiento lo que hace es que aparece de golpe. Si no tenéis desenfoque de movimiento y lo quitáis, el truco que hemos hecho, ¿qué es? Meterlo de golpe cuando se está metiendo. ¿Ves? Sería... Sin desenfoque de movimiento se va más el plumero, aunque no tanto. ¿Lo veis? Aparece de golpe. Estamos siendo caraduras de meterlo de golpe, sin transición de suavidad ni nada. Pero si le ponéis el desenfoque y con una velocidad rápida, no se nota. Perfecto. Entonces eso es lo que quería enseñaros. Esta técnica
digamos que yo al principio no me daba cuenta. Yo siempre, ¿sabes lo que hice? Siempre, tengo que reconocerlo. Yo lo que hice siempre fue hacer el tema de la opacidad. Porque a mí me daba miedo que apareciese de golpe. Entonces me hacía el 100 ahí y lo hacía al principio de 0. ¿Lo veis? Entonces yo hacía que apareciese poco a poco, ¿lo veis? En realidad esta, digamos, es la forma más legítima de hacerlo. ¿Veis? Si reproducís y el resultado a tanta velocidad es igual, pero se nota que hay como una aparición, se nota, se nos ve el plumero. ¿Lo veis? Que se nota como que aparece. Bueno, en realidad si va rápido nadie se va a dar cuenta. Simplemente que no hace falta hacer esto. Quiero que tengáis el control del ojo humano para decir, es que no tenéis que hacer esto. Lo podéis meter de golpe y no va a pasar nada. Entonces bueno, no me voy a seguir más en esto. Simplemente era para que lo supieses bien. Estas técnicas son muy importantes. Los vídeos. Y luego la siguiente, ¿cuál es? El para. Bueno, el para, como es las conjunciones estas. El para. Entonces, bueno, igual que luego voy a usar el Y. Vemos que aquí hago una animación y uso el Y. Expresar tus ideas y. Las conjunciones estas, como no tienen mucho significado, son como vínculos. La gracia es, bueno, ponerlas también como pegadas, ¿no? Entonces, bueno, podéis diseñar los vídeos. Y luego el para lo podéis meter por aquí. Entonces para el para, codejéis el mismo vídeo, ya que tenéis todo puesto. La palabra vídeo, si le ponéis un para. Bueno, luego ya sabéis. Tenéis que poner ahí pequeñito. Ponedle este. Más pequeño todavía. Ahí, por ahí. Y lo podéis, a mí me parecía que quedaba bien ahí, pero bueno, lo podéis poner donde sea. Entonces, bueno, la forma en la que vamos a meter el para, a mí me apetecía meterlo como una especie de que cuelga. En realidad... ¿Lo veis? Como elástico, ¿veis? Qué bien queda. Entonces, bueno, para hacer eso, que lo vamos a usar en... Este tipo de efectos lo vamos a usar en todos tipos y formas. Lo que tenéis que hacer es poner el punto de anclaje al principio. O sea, en la parte de arriba. Si quisiésemos que salga o que caiga del cielo y luego rebote, habría que ponerlo abajo. Pero en este caso arriba. Para. ¿Lo veis? Y una vez que tenemos el para, ¿qué vamos a hacer? Le damos a la escala, es lo que vamos a jugar ahora, ¿no? Con la escala. Entonces siempre empezad al principio. Para que cuando algo vaya a aparecer, que podáis ver en la línea. O sea, que justamente la animación empiece cuando empieza la capa. No la pongáis en el medio, como siempre digo, porque si no queda luego difícil de localizar. Entonces una vez tenéis el para, ¿qué vais a hacer? La escala le vais a separar, porque la que ponemos es la vertical. Quitad el... Si es que si tenéis el block Mayus activado, no se os actualiza a tiempo real. Entonces tiene que ser algo como... ¡Pam! Así, ¿no? Bien. Entonces, bueno, la forma en la que yo hago aquí las cosas y me gusta hacerlas es la siguiente. Tenemos aquí un segundo, no tiene que durar medio segundo. Entonces poned el fotograma primero, el último, porque ya tenemos... Digamos que ya hemos configurado todo para que sea la escala final. Entonces aprovechad eso como último fotograma. Y el primer fotograma, ponedlo a 0. Tan fácil como eso. Entonces, como aparece de golpe, aunque técnicamente en el 0 sí se ve algo, parece que se ve. ¿Veis que se ve algo ahí? Pero como aparece de golpe, os digo, cuando las cosas aparecen de golpe, no se notan. Entonces no tengáis miedo, no os metáis a hacer opacidades raras como hacía yo antes. No se nota. Eso. Entonces, bueno, la velocidad tiene que ser como algo que caiga, algo que se vea natural. Entonces tiene que ser algo más rápido. Ahí. Eso. Ahí. Entonces, bueno, vamos a hacer el rebote ahora. Para eso a mí me gusta usar el editor de gráficos. Este editor de gráficas lo vamos a usar muchísimo en este curso, el editor de gráficas. Entonces vais a abrir ahí. ¿Y cuál es la gracia? A mí la forma en la que me gusta hacerlo es esto. Vais a crear, alejado un poco más, y eso, y vais a crear varios fotogramas, al menos 2 más. Creáis uno aquí y otro aquí. Y entonces vamos a usarlos para hacer esto. Seleccionáis primero el primero, a lo mejor. Esto. Entonces esto va a ser. ¿Lo veis? Cogemos, siempre es cread 2 fotogramas y coged el primero y lo ponéis así, de manera que haga como este golpe. Entonces el primer fotograma este tiene que estar más separado del final. El final es este valor, el valor de la línea. El primero tiene que estar más separado. ¿Por qué? Porque pierde fuelle. ¿Sabéis? Estas cosas os aseguro que si no se hacen bien, aunque sea rápido, no queda natural. Entonces tened cuidado eso. El primer rebote sube hasta arriba, digamos que es elástico hasta ahí. Y el segundo no puede ser tan elástico porque pierde fuelle. Digamos que pierde energía. Entonces
eso. Tenéis que hacerlo ahí. Si lo alejáis demasiado, si lo alejáis igual que no va a quedar natural. Porque, ¿veis que no queda natural? ¿Por qué no queda natural? Porque estáis haciendo que la misma fuerza es la de el bote, cuando algo bota y cuando sube para arriba. No es la misma fuerza, en el bote se pierde energía. Parece que digo tonterías, pero fijaos que el cambio así queda muchísimo más natural. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la velocidad al principio... Bueno, el problema primero es que esto... Ahí tiene desenfoque de movimiento. El problema, ¿sabéis cuál es? Que cae demasiado lento para el gran bote que va. Entonces esto lo podéis solucionar o bajando los botes o haciendo que caiga más rápido. ¿Veis que así tiene más sentido? Esto es todo muy natural. Tenéis que hacerlo muy natural. ¿Se podría hacer con expresiones y demás? Eso. Y luego, si queréis que quede más suave todavía, lo que podéis hacer es coger estos fotogramas. ¿Lo veo? V. Coge estos dos fotogramas, los seleccionáis. 1 y 2. Ahí, cachis nada más. 1 y 2. Y luego le dais a estos, a hacerlo fáciles. Entonces, ¿para qué los vamos a hacer fáciles? Para que esto quede suavecito. Y esto ya queda una cosa preciosísima. ¿Lo veis? Entonces aquí, desde la lejanía... ¿Veis? Y es que queda bonito. Y queda mucho mejor que poner una máscara que lo abra o algo así. Entonces esto queda perfecto. Entonces aquí, bueno, una vez que lo tenéis, simplemente tenéis que hacer... Aprende cómo se tienen que diseñar los vídeos esto para tiene que ir un poco más aquí. Leedlo a esa velocidad, a una velocidad normal, que no vaya ni muy lento ni muy rápido. Aprende cómo se tienen que diseñar los vídeos para... ¡Pam! ¿Veis que más o menos es esta? Perfecto. Entonces lo tenemos aquí y hasta este momento lo hemos hecho bien. El único problema es que veo que no está centrado esto. Es que no está... El problema de esto... ¿Veis que hay como más hueco aquí a la izquierda que a la derecha? Entonces vais a la P. Bueno, os ponéis en este momento. Y ajustáis el... Ahí queda ya pues, muy bien. Para... Esto. Hasta aquí está muy bien. Expresar. ¿Veis? Para expresar tus ideas. Bien, bueno, aquí es esto lo que vamos a hacer para expresar tus ideas. Perfecto. Entonces, bueno, para expresar tus ideas, ¿cómo se va a hacer esto de para expresar tus ideas? Para expresar tus ideas. Aquí, ¿qué tipo de movimiento vamos a hacer y cómo lo vamos a usar y todo esto? Bueno, lo que yo voy a comentar ahora, y creo que no sé si lo he comentado alguna vez, es una de las técnicas que tenemos que seguir cuando hagamos nuestras intros, nuestros vídeos estos, que es el color, el contraste. Tenemos dos tipos de contraste, no existen más. Existe claro sobre oscuro o existe oscuro sobre claro. Estos son estos. Entonces, os recomiendo que juguéis muchísimo con estos contrastes. Ahora, si os lo cuento, os vais a dar cuenta de ello. ¿Veis que hasta aquí nosotros con qué estamos trabajando? Estamos trabajando con claro sobre oscuro. El oscuro puede ser cualquier color. De lo que se trata es por qué vemos la palabra vídeos. Porque vídeos es más claro que el fondo, ¿no? Y todos los textos que estamos creando. Entonces este es nuestro contraste. Y nosotros aquí hacemos un contraste inverso. ¿Por qué? Porque yo siempre os recomiendo que lo uséis de este tipo de técnicas porque son una manera mucho más efectiva de hacer vuestros vídeos más variados, hacerlos más ricos visualmente. Vídeos para expresar. Vemos que aquí es la inversa. Hacemos el inverso. El mismo azul y el mismo blanco los invertimos. Entonces esto no va a quedar realmente... Esto sería una forma... Bueno, voy a hacer de nuevo la similitud con la música. Esto es cuando estamos en las tonalidades mayores y menores. Esto para los que sepáis un poco que eso en realidad no son... Lo llamaríamos no son modulaciones en sí. Porque digamos que las notas son las mismas, como por ejemplo el do mayor y el la menor. Para los que sepáis un poco, lo digo así muy rápido. El do mayor y el la menor, las notas que se usan son en el caso del piano son las blancas. Entonces con las mismas notas blancas podéis presentarlo de una manera menor o de una manera mayor, sin necesidad de hacer cambios de modulación y meter disonancias ni demás. No hay necesidad de hacerlo. ¿Se entiende? Entonces aquí es lo mismo con los colores. Aquí los colores que usamos es lo mismo, simplemente que el contraste, la forma en la que los miramos, el concepto va a ser diferente. Entonces, bueno, eso lo he usado en muchas partes de la esta. Fijaos que aquí sigo trabajando sobre
Bueno, aquí uso las dos, pero aquí sigo con el oscuro sobre claro. Fijaos que aquí he empezado un oscuro sobre claro, oscuro sobre claro, oscuro sobre claro. Y aquí vuelvo a invertir otra vez. Hago un pequeño claro sobre oscuro y aquí sigo con el oscuro sobre claro, para que sea más natural. Y aquí vuelvo a hacer mi inversión. Y entonces todo esto es claro sobre oscuro. Veis que juego mucho con eso. Y en la mayoría de mis vídeos, si veis mis portafolios y demás, y además algunos de estos vídeos los he metido aquí como ejemplos, aquí hago lo mismo. Fijaos, por ejemplo, domino las transiciones. Bueno, aquí en realidad no es lo mismo del todo, pero bueno, es algo parecido, ¿no? Que bueno, aquí estábamos, estos son oscuros, claros sobre oscuros, y ahora nos metemos sobre oscuros sobre claros, ¿no? ¿Sí? Entonces eso se usa bastante en muchas cosas. ¿Sí? Hay algunos ejemplos más aquí. Aquí el flyers, por ejemplo. La palabra flyers, aquí estamos claro sobre oscuro, y ahora es oscuro sobre claro. ¿Lo veis? Entonces, bueno, ese tipo de cambios son muy importantes. No quiero, ya os digo, no quiero ser muy teórico, pero es que estas cosas hay que saberlas bien. Entonces aquí es cuando yo he hecho el cambio, el expresar. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacer este tipo de cambios, pero la mayoría siempre se concentran en expandir una cosa que tengáis ya en escena y hacerla a fondo. Por ejemplo, aquí una forma de hacerla, por ejemplo, como he puesto... ¿Habéis visto los colchones Hernández? Que he puesto aquí como un ejemplo muy básico, representativo de necesito una intro para mi empresa. Colchones Hernández, todo está claro sobre oscuro. Y una forma, la forma más básica siempre de hacer la inversión, es coger un elemento que tengáis en escena y hacerlo grande. Usar ese elemento como fondo. ¿Por qué? Porque este elemento ya es blanco, es claro, entonces lo cogéis como fondo y metéis algo oscuro encima. Entonces siempre es ese tipo de ideas. Aquí hacemos algo parecido, pero como aquí me parecía que quedaba un poco mal meter un zoom para meternos dentro de una letra, que lo podríamos haber hecho también. Por ejemplo, os voy a dar otro ejemplo que tengo yo, los megacursos, mi portafolio, el que os estaba enseñando de los títulos, el rosas, aquí al final hay una parte que lo hago también. Os lo voy a enseñar un segundito. Ya os digo, este es un vídeo en el que podéis ver en en mi portafolio y cosas de esas, lo tenéis en muchos lados. Aquí lo uso mucho también, el claro oscuro, oscuro claro. Entonces, aquí además lo uso además en la misma escena. Fíjate, estamos aquí en aquí sería un oscuro sobre claro, y aquí es un claro sobre oscuro, con un simple cambio de... Fíjate, es un cambio de corrección de color. ¿Veis? Entonces eso lo uso mucho. Aquí lo uso también. Fíjate, ¿qué es lo que decía de haciendo zoom en otras escenas? Aquí estamos claro sobre oscuro, y aquí estamos oscuro sobre claro. ¿Lo veis? ¿Y cómo lo hago? A partir pues de un zoom. Fijaos, aquí en una boda estaba hablando de quién es el editor y demás, y usas eso para meter la siguiente escena. Entonces bueno, ahora, ya os he dado mucha teoría, ahora nos vamos a poner a hacerlo. Así que siempre os lo digo, que lo tengáis en cuenta para hacer vuestras escenas, porque es una teoría extremadamente buena. Es muy buena. ¿Lo veis? Entonces el para este lo vamos a... Aquí cuando no es el para tampoco no tarda tanto en leerlo. Y a partir de este momento vamos a hacer el otro. Entonces, bueno, la forma de hacer esto es simplemente echándolo para detrás. Yo lo que os recomiendo para hacer esto, se puede hacer de maneras más sofisticadas, pero bueno, os recomiendo yo pues que cojáis no sé, cojáis el vídeo y lo echéis para delante, hasta ahí, y luego probad simplemente al principio, posición, luego echáis la cámara un poco para detrás, hasta que se vea Yo recomiendo que lo hagáis un poco más alejado. ¿Ves? Vídeos 2, hasta que se vea más o menos ahí. ¿Cuál es la palabra ahora? Expresar. ¿Veis que expresar se pone ahí también en grande? Expresar. Entonces, bueno, expresar es hasta ahí más o menos, ¿lo veis? Fijaos que de nuevo estamos en una transición igual. Fijaos que en temática podéis hacer los esquemas y demás. Es igual que la que tenemos en bordes de pantalla. En bordes de pantalla tenemos el tipo de transición que aparece algo que al principio no se veía, que pudo siempre estar ahí. Y el vídeos aparece algo que si hubiese estado ahí se hubiese visto. Entonces bueno, aquí es entonces siempre son mucho más fáciles estas, porque no nos tenemos que complicar la vida. Vídeos. Ponedlas estas. Fotograma in, a lo mejor. Vídeos. Ahí. Y entonces para hacer esta inversión tenemos que ver cómo lo vamos a expresar tus ideas. Entonces yo aquí quería hacer... Como seguimos con los cambios de color, podemos seguir con eso que estamos usando de color. Fijaos que aquí podemos... ¿Qué he hecho? He hecho como un
he hecho como un cambio. Seguimos con los claro sobre oscuro, oscuro sobre claro, claro sobre oscuro, oscuro sobre claro. En realidad esto es como una... es como un adorno, porque aquí ya estamos pasando al modo... hemos pasado ya aquí completamente al modo de claro sobre oscuro. Seguimos en claro sobre oscuro. Esto es simplemente pues para meter una disonancia, como a mí me gusta hacer los vídeos. Para que quede bonito, porque si ponemos tus ideas otra vez como esto, estamos copiando lo mismo. Os he dicho, una ley que tenéis que tener muy importante es que no se puede hacer lo mismo dos veces si el contenido, lo que dicen, no es lo mismo. O no es del mismo tipo. Entonces fijaos que aquí es una continuación. Al principio lo que estábamos contando, ¿qué era? Estábamos contando vídeos. La palabra vídeos. Entonces vídeos y expresar no son dos cosas. Si hubiese sido a lo mejor hacer vídeos y películas, entonces sí que podríamos haber hecho el mismo cambio y ponerlo sobre el mismo fondo. Pero aquí, esto es un, digamos, un sustantivo y esto es expresar. Es lo que creas y para qué lo usas. Es como otra cosa. Entonces no quería usar el mismo tipo. Entonces si aquí tus ideas lo hubiésemos puesto también azul, daría la sensación, pues que es de un tipo parecido. Esto que se queda pillado, que cachis en la mar. A lo de los cómo se tienen que diseñar los vídeos. Fijaos que todo se pone una cosa encima de la otra. Es la razón por la que uso dos colores. Sé que parece un poco lioso, pero tenedlo en cuenta. Y bueno, esta era mi idea, cómo lo llevé a cabo. Luego tenía la idea de que yo lo iba a abrir. Abrirlo no va a ser tan difícil. ¿Ves? Entonces, bueno, aquí como el blanco va a estar cambiando desde el principio, fijaos que el blanco empieza... el blanco no aparece de golpe, el blanco es una transición. Entonces, esto demuestra que el blanco es una capa 2D que va apareciendo encima de las demás y expresar es una capa 3D. ¿Por qué? Porque si el blanco fuese una capa 2D también, una capa 3D, perdonad, que estuviese detrás del expresar, no se vería hasta que la cámara no ha llegado a expresar. ¿Se entiende? Entonces, en este proceso, que tendréis aquí, ahí no se vería. ¿Se entiende? Entonces, si queremos que se vea, la tenemos que hacer 2D. Entonces, bueno, esa es la idea. Podéis seguir aquí haciendo marcadores, por cierto, si os apetece. A mí no me apetece hacer marcadores de todo. Entonces, recordad que ahora vamos a subir para arriba. Vamos a estar copiando las cosas para arriba. Entonces, bueno, vamos a los colores. Podéis trabajar los colores de las capas, porque los vídeos no lo podemos dejar aquí arriba. Esta segunda, que es vídeos, que en realidad no es vídeos, ¿cómo se llama? Se llama expresar. Entonces, expresar, pues expresar. Ahí. Ahí. Perfecto. Expresar. Tampoco lo hagáis muy grande, no seáis muy exagerados. A ver, que esto yo... Esto de los puntos a mí lo que me pone es nervioso. A ver, entonces, centrar en vista. Ay, centrar en vista, claro. Este es el problema de centrar en vista. Ahí, más o menos. Expresar. Ahí. Perfecto. Entonces esto lo vamos a subir arriba. Esta va a ser una parte. Entonces, como yo recomiendo que distribuyáis un poco la línea de tiempo. Echadle un vistazo aquí. A la línea de tiempo. La línea de tiempo. Dejad arriba, bueno, bordes en pantalla y esto. Arriba lo que tenéis que dejar son las cámaras y los nulos que se usan para ese tipo de cosas. Cámaras, no sé qué y demás. Entonces dejáis todas las cámaras. Os recomiendo además que la primera cámara esté encima de la cámara de trabajo, porque luego si se nos olvida, siempre la cámara que se renderiza es la primera. Entonces por si se nos olvida, eso lo vamos a ver después. Pero cuando precompongamos y demás, siempre se renderiza la primera cámara. Entonces este es el nulo que vamos a llamar nulo controlador. No, ya os digo, en esta primera composición quizá no lo hagan todo el trabajo, pero en la primera composición quiero enseñaros a hacer las cosas bien. Entonces podéis darle colores a las tres primeras, digamos las capas relacionadas con la cámara. A mí me gusta darle el primero, el de abajo de todos, que es el Dark Screen, porque bueno, lo hace más oscuro así, queda más... Queda como que siempre están ahí. Y luego las demás pues le podéis dar colores diferentes. Vemos que todas las que son en el mismo... os recomiendo que todas las que son en el mismo plano las hagáis en diferentes colores. Por ejemplo, la aprende cómo se tienen que diseñar los... Estas tienen que tener el mismo color. Entonces, por ejemplo, un rojo, que ya están. Vídeos para... Podéis darle otro color. Amarillo. Por ejemplo. Expresar y luego lo que viene después, tus ideas, tendrán otro color. En este caso, por el agua, ¿no? El azul, ¿no? Este azul. ¿No veis? Entonces, bordes pantalla, ¿dónde está? Bordes pantalla está... al lado de vídeos. Digamos que está en el mismo plano de los vídeos. Entonces, ¿veis? Vídeos, que era amarillo. Si lo ponéis amarillo ahí. Entonces, fijaos que esta es una forma mucho mejor de ver cómo es la línea de tiempo. Entonces, el fondo es todo el rato. Al fondo le podéis poner un color que sea
cualquiera que no es cian a lo mejor. Este color siempre va a estar ahí. El fondo siempre va a estar ahí. Yo además el fondo lo pondría también verde oscuro, pero bueno, tampoco... Eso. Entonces, que las cosas vayan. ¿Cómo se tienen que diseñar los vídeos para expresar? Entonces el expresar va a tener que ir arriba. Veis que siempre este expresar va a ser algo nuevo de aquí. Entonces os recomiendo que lo pongáis justo cuando empieza la transición. Os vais al nudo controlador, le dais a la P para ver cuando empieza y que aparezca desde ahí, para que las cosas se vean bien cuando entran las cosas. Vídeos para ahí, expresar. ¿Lo veis? Expresar. Ahí. Bien, entonces el blanco tendría que ir aquí detrás. Entonces creáis un nuevo sólido que lo llamáis azul a blanco. Make comp size. Y lo ponéis aquí debajo, debajo de expresar. El expresar ahora es cuando hay que hacerlo azul, que se me ha olvidado. Entonces cogéis y cogéis el azul de aquí. ¿Veis? Y expresar. ¿Veis? Entonces la idea es esa. Y luego que el azul blanco tiene que tener el color del expresar, que sería el agua. ¿Lo veis? ¿Veis cómo va la cosa? Sería algo como eso, ¿verdad? Quizás, ¿sabéis lo que estaba pensando? Que lo hemos alejado demasiado. Entonces os recomiendo, porque no quiero que el movimiento sea tan exagerado. Quizá me he pasado un poco, que lo acerquéis un poco a lo mejor. Y luego que el movimiento de cámara efectivamente arregléis para que sea algo ahí. Porque no conviene que sea demasiado brusco también. Así queda un poco mejor también, ¿no? Ahí. Pues a ver cómo expresar. Y luego, bueno, pues el movimiento del azul a blanco. Sabéis cómo tiene que ser. T, opacidad 100. Principio, opacidad 0. Aquí sí que hay que hacer la opacidad. Entonces uno, ya es lo que digo, como las cosas van rápido y entre tal y tal, uno no sabe... Voy a hacerlo fácil, porque me parece que si no va a quedar raro. Ahí sí queda un poco mejor. Expresar. Entonces uno no sabe cómo ha sido, pero, ¿sabes? Si tú le dices a alguien que lo veas una vez, explícame lo que está pasando, o incluso le das opción a que lo vean varias veces, pero no lo puede reproducir a cámara lenta, él no va a decir... No, uno no puede concretar exactamente lo que pasa, pero si lo ves, queda perfectamente fluido. Entonces, fijaos, esta es la fluidez, lo que yo busco. Estas transiciones, estas son las transiciones inteligentes. Entonces vamos a reproducir. Aprende, para la derecha, cómo se tienen que diseñar los vídeos. ¿De dónde ha salido? No sé, pero está en línea, para expresar. ¿Veis que tiene una fluidez, tiene un ritmo? Es lo que yo quería expresaros. Entonces esto es importantísimo para que sigáis haciendo el vídeo. ¿Veis? Tiene para expresar. ¿Veis? Y queda perfecto. Entonces, bueno, esta es la idea. Yo ya os digo, empecé todo con una oración y estamos acabando la oración. Expresar tus ideas, ¿no? Aquí tus ideas podíamos... Aquí, fijaos, os voy a reconocer una cosa. Cuando dije aquí tus ideas es cuando se me ocurrió la idea de utilizar la forma de una cabecita, la forma de un cerebro y demás, pero me la reservé para el final. Entonces, bueno, podíais haberla puesto aquí, un gráfico... Aquí hubiese quedado bien, por ejemplo, un gráfico también sobre azul. Pero bueno, en este caso yo no lo usé. Entonces, bueno, lo vais haciendo así, expresar tus ideas. Entonces, fijaos que expresar... Una cosa que es muy importante, que yo os quería decir, que bueno, a mí en la mayoría de los casos me gusta hacerla, es ser impredecible. En este caso, el expresar, yo sabía que quería tus ideas. Pero si yo, cuando hubiésemos alejado la cámara, el expresar hubiese acabado en la parte de arriba, en la parte que está en este mismo momento, se nos hubiese visto que nos vamos a meter un texto debajo. Entonces, yo hago el movimiento para arriba. Yo prefiero hacer dos movimientos de cámara. Uno que... Yo prefiero hacer dos movimientos. Prefiero hacer el movimiento de que aparezca el expresar y luego que suba para arriba, que hacerlo directamente y que aparezca arriba, porque entonces se nos ve el plumero. Entonces, luego hacéis otro movimiento de cámara para abajo un poco y eso acaba ahí colgando y quedáis pues muy bien. Quedáis extremadamente bien, ¿no? Bien, entonces bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí, expresar tus ideas. ¿Veis? Luego es cuando lo vamos a abrir. ¿Veis? Entonces bueno, vamos a crear el tus ideas y luego ya movemos la cámara. ¿De siempre creamos lo mismo y luego movemos la cámara? Entonces bueno, la forma en la que lo vamos a hacer caer así, ¿cómo va a aparecer? Bueno, en realidad esto sí que es un movimiento como más 3D. Veis que es 3D. Pero os digo que cuando la cámara ya está en 3D, es muy difícil conseguir este movimiento de que viene como exactamente...
O sea que está como justamente girado unos 90 grados, de manera que ahora mismo no lo veríamos, porque es como una línea, está como un papel que vemos por el filo, y luego cae. ¿Lo veis? Para hacer este efecto es necesario, yo muchas veces necesito precomponer. Necesito precomponer. ¿Por qué? Porque aquí, acordaos, aunque la cámara parezca que todo está recto, que podemos subir para arriba, para abajo, estamos con la cámara girada. Si nosotros nos vamos a nuestra cámara trabajo, iros en nuestra cámara trabajo, estamos, y tenemos que seleccionar la cámara que tenemos. La cámara al principio está ahí y hace unos pirulos rarísimos. La cámara aquí se vuelve... Fíjate, si yo me alejo aquí, nuestra cámara de trabajo, la cámara al principio que estaba recto, ¿qué hace luego la cámara? Hace un pirulín. Y luego se aleja de este pirulín. Entonces sigue ya girada, ¿me entiendes? Entonces es muy importante, bueno, que tengáis en cuenta que estamos en una nueva tonalidad que hemos creado, pero nuestra tonalidad inicial es esa. Es que cuando las obras empiezan, generalmente la gracia es empezar una obra y acabarla en la misma tonalidad. O bueno, hacían a veces la tríada del pícaro, eso que acaban en una tonalidad en el relativo mayor, pero sigue siendo la misma tonalidad. Bueno, simplemente estoy hablando un poco de música porque veo muchas similitudes con esto. Pero la gracia es que si empiezas una pieza en do mayor y luego te metes a lo que sea, te metes a un re menor y te metes a no sé qué, la gracia es acabarla en do mayor, volver al do mayor, o bueno, a veces en la menor, pero también. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo, no os olvidéis de eso. No os olvidéis de cómo está la cámara al principio. Entonces, bueno, no voy a decir más cosas. Sé que no me callo. Pero es que tengo tanto que deciros. Ya os digo, este curso vais a aprender como no habéis aprendido en ningún otro. Este curso vais a aprender profesional, vais a aprender como en ningún otro. Entonces, bueno, para crear esto, si nosotros aquí creamos un sólido y lo ponemos y lo intentamos hacer, creo que puedo intentar hacerlo para que veáis a qué me refiero. Voy a crear un nuevo sólido de este color. ¿Veis? Y voy a copiarle la palabra, lo hacemos 3D. Veis que aparece ahí girado, lo que demuestra que las cosas están todas giradas. Cogemos el expresar y le vamos a copiar la posición y la rotación, como he hecho antes. Y se lo vamos a pegar a nuestro... Cachis, nada más. Posición y rotación se lo vamos a pegar al sólido este que veis aquí. ¿Veis? Entonces, bueno, aparece justamente aquí. ¿Veis? Entonces, bueno, aquí esta sería la forma de hacerlo. Bueno, llegando a los límites, que luego apareciese. Entonces, ¿qué me refiero? Yo lo que la idea que tengo es que aparezca... que aparezca ahí. Entonces, bueno, decís, bueno, pues coges la rotación en X y la giras. Pero acordaos que esto ya está rotado. Esto ya está rotado. Os vais a la rotación. ¿Qué rotación en X? ¿Qué? ¿Veis cómo...? Las cosas están raras. Las cosas están... Está todo chuchurrío. ¿Entendéis a lo que me refiero? Que no es tan fácil hacerlo como parece, porque las cosas ya están así. Y además, ¿qué hacemos? Uno se vuelve loco. Uno se vuelve loco para estas cosas. Entonces yo en este caso, yo creo que lo más fácil, ¿qué es? Lo más fácil es recomponerlo, ¿no? Entonces para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Generamos una nueva composición. Aquí creo que la primera composición ya le podemos dar el nombre de... A mí me gusta darle el nombre de la primera palabra. De lo que es. Entonces yo la llamaría aprende, porque luego es mucho más fácil de ver así. Aprende. Le podéis poner uno aprende, pero bueno, lo de los... No lo numeréis. Bueno, vamos a numerarlo ya que... Uno aprende. Eso. Y la segunda que vamos a meter sería una nueva composición, que técnicamente va a ser una composición también de 10 segundos, aunque no necesitamos tonto, mejor que sobre que falte. Y entonces la vamos a llamar 1.1 en tus ideas. 1.1 tus ideas. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer en esta composición? Vamos a hacer un sólido, justamente como el que habíamos creado, este. Lo vamos a hacer 3D. Ahí, vamos a coger el punto de anclaje y lo vamos a poner justamente arriba. ¿Veis? A ver, ahí. Ahí, perfecto. Justamente ahí arriba. Tus ideas. Y vamos a, bueno, poner la palabra tus ideas ahí. Vamos a colocarla más o menos. Cogemos el mismo tipo de letra. Lo pegáis aquí. Y le quitáis el 3D para que no aparezca en un momento raro. Y la rotación. Digamos que lo que podéis hacer es las transformaciones, resetearlas. Y lo ponéis blanco. La verdad es que podríais haberlo empezado otra vez, pero bueno, ya que aquí estamos. Yo creo que es que hoy he oído mucha música. Y se me ocurren muchas cosas semejantes a eso. Entonces, bueno, podéis
El tamaño lo podéis ajustar después. Expresar tus ideas. Esto no os preocupéis porque el tamaño lo podéis ajustar después. Y la gracia ahora lo hacéis 3D. Y la gracia es vincularlo con la... Con el ¿cómo se llama? La espiral, ¿no? Entonces así cuando digamos que el punto de anclaje se comparte y ahora está como pegado. Entonces ahora cuando cambiéis en pam, pam, lo veis que ahora está pues perfecto. Entonces bueno, para hacer la caída va a ser la misma caída que habíamos hecho antes. Como tiene que caer desde exactamente ahí y luego que del bote. Entonces bueno, que aparezca desde exactamente ahí, ¿qué hay que hacer? Si le das 90, como estamos viendo, a nada que creéis una cámara, ahora es cuando lo vais a ver. Mira, si yo ahora le doy 90, ¿por qué se ve así? Porque estamos mirando desde abajo, ¿no veis? Entonces realmente no es 90. Entonces podéis poner un poco más. Es algo como ahí más o menos, ¿no veis? Pero bueno, sabemos que la final tiene que ser 0. Eso lo sabemos. Entonces bueno, como estamos mirando desde arriba, ponéis ahí. Más o menos, desde ahí, tampoco os preocupéis por esos detallitos. Porque cuando algo aparece no se nota. ¿Recuerdas? Cuando algo va rápido no se nota. Aquí. Y que caiga ahí, más o menos ahí, a 0, ¿no? Vale, esto es una lentitud horrible. Poned el desenfoque de movimiento para que caiga más rápido. Y bueno, aquí vamos a volver a la misma. Cogemos la rotación, le damos al este. Recuerda que estamos bajando. Entonces, ¿qué podéis hacer? Abrís un poco así más, ponéis esto ahí. Y creáis... Podéis hacerlo más rápido o hacerlo más... Podéis hacer que haya más circunvalaciones. Por ejemplo, aquí podemos hacer crear hasta 3. Entonces creáis fotograma. Para movernos es comando o control y las flechitas. Para el fotograma anterior o eso. Podéis hacer así varios más. Así va a quedar un poco más eso. Pero luego se pueden alargar. Así que no os preocupéis. Entonces la gracia, ¿cuál es? La gracia es alejarlo ahí. Ahí. Esto, ¿entendéis? Entonces ahí queda bien. La gracia es eso. Acordados que siempre el primero tiene que estar más alejado que el segundo. Se pierde como energía. ¿Por qué hay rebote? Porque se pierde como energía, ¿no? Entonces, si este está alejado 3 cuadraditos y pico, este tiene que estar, lo veis ahí, no llega a 3 cuadraditos. Eso parece una tontería, pero es muy importante. Y este lo mismo, no puede estar demasiado alejado. Ahí. ¿Veis? Es tan fácil. Tenéis que hacer algo como eso. Y luego simplemente podéis seleccionar todos estos y hacerlos fáciles. ¿Veis? Aquí es cuando uno se entera que es en realidad las cosas fáciles. Lo fácil es que hace las cosas suaves, ¿no? Entonces, tus ideas. ¿Ves? Recomiendo que al principio quizás lo tenéis que hacer un poco porque como se ve con el desenfoque de movimiento, ¿veis que es? Lo voy a ajustar de nuevo. Ahí. Tus ideas, ahí queda bien. ¿Lo veis? Expresar. ¿Veis? Y una vez que lo tenemos aquí es cuando metemos tus ideas. Entonces, para tus ideas, lo traéis aquí encima de expresar. Le ponéis el color agua. No es esto necesario, pero bueno, ponéis que empiece más o menos por ahí. ¿Ves que ahora está... Tenéis que hacerlo 3D, acordaros. Es una precomposición. Entonces, lo cogéis y lo hacéis 3D. Expresar tus ideas, ¿no? Y bueno, la tenéis que hacer 3D y luego de nuevo copiar y pegar las opciones de expresar. Entonces le sacáis P y luego pulsando el Shift R para que se acumulen los comandos que habéis dado en el teclado y copiáis posición y rotación y se la dais a tus ideas para que aparezca aquí, ¿veis? Entonces ya aparece 3D y lo ajustáis hasta que quede más o menos ahí. Acordaos que aquí antes estábamos en una resolución igual que la de la composición actual, así que si lo agrandáis nunca se va a ver tan claro. Tendría que estar más... Bueno, si por un poquito no se va a notar, pero por si acaso. Y luego, pues lo ponéis para expresar tus ideas. ¿Veis? Entonces aquí es cuando os dais cuenta que tus ideas lo podíamos haber hecho más grande. Y aquí una vez hemos creado ya la animación, ya esto es muy fácil de hacer más grande. ¿Lo veis? Esto ya es... ¿Lo veis? Es muy fácil. Entonces uno reproduce ahí. ¿Eh? ¿Lo veis? Ahora os das cuenta porque lo he hecho así. Entonces sería vídeo para expresar tus ideas. Entonces, bueno, tus ideas a partir del momento en el que empieza a caer. Creáis un fotograma.
en nuestro nulo controlador. Y ahí cuando está más o menos cayendo, ¿qué hacéis? Bajáis el este, hasta que quede más o menos centrado. Podéis darle al botón de la derecha del 0 para saber dónde está el centro más o menos. Tiene que ser algo como por ahí. Entonces uno reproduce. Eso. Yo lo que hice la otra vez es, creo que empecé a bajar un poco antes de que... Lo que pasa es que me parece que baja como... ¿Sabes por qué parece que baja demasiado? Porque tus ideas sigue siendo más pequeño que el este. Entonces... ¿ves? Así ya no parece... Ahora tus ideas es más grande. Sí, sí. ¿Sabéis lo que podéis hacer cuando queréis comparar este tipo de cosas? Podéis dejar bloqueado en la composición. Tenéis aquí un candadito. Entonces lo dejáis para que siempre se vea esta composición y volvéis a esta composición. Y le cambiáis la escala aquí y ves que se... Estáis cambiando la escala en la composición de tus ideas, pero la vemos en la composición aprende, porque tenemos esto bloqueado en la composición aprende, que pone aquí arriba. Es una forma mejor para... No se cambia a tiempo real, eso sí. Pero si lo hacéis poco a poco podéis haceros la idea de más o menos cuál es. Tiene que ser algo más o menos así, ¿lo veis? Y ahí queda pues muy bien. Luego quites esto. Esos son truquitos también que, bueno, están muy bien. Expresar tus ideas. Luego este cambio, hacerlo más rápido, no sé. Y hacerlo fácil, porque cuando son movimientos más lentitos, hacer las cosas fáciles. En los dos sentidos. ¿Ves? Expresar tus ideas. ¿Ves? Y ahí queda muy bien. Además con movimiento. Para expresar tus ideas. Entonces hasta aquí o no. Hasta aquí antes de meternos al siguiente. Aprende cómo se tienen que diseñar los vídeos. Fijaos todas las transiciones que hemos visto para expresar tus ideas. Entonces fijaos que es una oración. Bueno, luego tenemos la segunda, el y atraer y todo eso, pero bueno. Hasta aquí, aprende cómo se tienen que diseñar los vídeos para expresar tus ideas. Entonces fijaos, esta es la primera parte de este proyecto que introducimos para el megacurso del Maestría en Intros, presentado por Sami Halawa para los megacursos.com, como digo siempre. Entonces, solamente una frase, la de cosas que le podemos hacer para que sea atractiva y se convierta, como estaba diciendo, convierte. ¿Os acordáis cómo acabamos nuestro vídeo? Aprende a crear vídeos para cualquier idea. Convierte tus ideas, la idea que tengas, conviértela en un vídeo. Entonces, fijaos que es literalmente esto. Y así queda mucho más visual. Entonces, tú vas reproduciendo, aprende cómo se tienen que diseñar los vídeos con los cambios. Y vemos que hay un cuadrado que recuerda a un vídeo para expresar tus ideas. ¿Ves? Entonces, queda ahí bastante bien. Y luego hemos visto también el tema de la precomposición, un montón de cosas de fotogramas clave y eso. Está todo como muy, muy concentrado. ¿Veis? Entonces, bueno, de momento, antes de la siguiente parte, lo dejamos hasta aquí. Hay muchísimos trucos que hemos enseñado, temas de color, temas del ritmo, temas de los contrastes, el oscuro sobre claro, claro sobre oscuro, os he dado mucho ejemplo, mucha teoría que os he dado al principio también, de las transiciones y todo eso, y lo que se va a presentar en el curso y demás. Así que bueno, podéis ver, expresar tus ideas. Y ahora, ¿qué nos toca? Nos toca hacer que esto se abra y hacer esta cosa tan chula. ¡Guau! Para atraer y luego atención, y nos quedan bastante para llegar al final a la mejor parte, que es esta, que seguro que muchos estáis queriendo llegar. Así que nada, seguid viendo el curso y todo se va a explicar y vais a aprender muchísimo, y haciendo vídeos como estos con vuestras propias ideas y para clientes, y para los que hagáis esto profesionalmente, forrándoos y haciendo ricos a base de ideas y vídeos hermosos. Así que nada, yo os ayudo en vuestro camino al éxito.